¿Por qué se construyó este coloso de los mares? ¿Qué llevó a españoles, franceses e ingleses a combatir tan intensamente por la supremacía de los mares? Hola y bienvenidos a Historian Books. Para hoy vamos con un gran conocido de la Armada Española, el Santísima Trinidad. Un buque que, a pesar de no tener en su haber una historia de demasiada gloria para lo que se esperaría de semejante navío, lo cierto es que se convirtió en una obsesión británica el contar con sus cañones a favor. Pero, ¿por qué se construyó este coloso de los mares? Pues eso, y mucho más, lo veremos en esta serie documental del Santísima Trinidad y la Europa del siglo XVIII. Antes de proseguir, os recuerdo que me ayudáis muchísimo dejándome comentarios, likes y suscribiéndoos al canal. Así que, tras este spam, veamos el vídeo. ¿Qué veremos en este primer vídeo? Pues 3 puntos básicamente: el contexto político, el estado de las armadas francesa, española e inglesa, así como la forma de combatir en los mares durante el siglo XVIII. Comenzamos ya con los 2 primeros puntos: el contexto político y el estado de las armadas durante el siglo XVIII de los citados países. El siglo XVIII fue quizás el siglo que más guerras vio en la historia de la humanidad. Nunca antes había habido tantas potencias tratando de imponer su hegemonía, que ahora se ampliaba a Europa, Asia y América. Guerras de sucesión, guerras por el control de territorios y por rutas comerciales, todo formaba parte de un complicado juego de ajedrez político en el que se buscaba el equilibrio de fuerzas. En este sentido, las luchas se enmarcaban en unas monarquías que pugnaban por imponer su control sobre el resto de estados, pero también lo hacían a nivel interno, en un ejercicio de autoafirmación de su poder absoluto. No olvidemos que en esta época la dinastía prevalece sobre el territorio. Era también la era del mercantilismo, que se caracteriza por una fuerte intervención estatal en los asuntos comerciales. Considerando los metales preciosos, oro y plata fundamentalmente, como elementos centrales para sufragar los costes derivados de la propia actividad del Estado. Colbert, ministro de Economía francés de Luis XIV, diría al rey: las manufacturas reales son sus regimientos económicos y los gremios sus reservas, dando como resultado un sistema económico belicista fruto de la concepción del propio comercio como un bien finito, en el que la expansión comercial llevaba implícita la expansión territorial. Esta expansión territorial solo se podía conseguir de 2 maneras: la más directa, la guerra, o su espejo a largo plazo y pacífica, el matrimonio, que no obstante, no en pocas ocasiones generaba guerras al final y que dependían de elementos vinculados muchas veces al azar. Hecha esta primera introducción sobre el siglo XVIII, vamos a ver las 3 naciones vitales para entender la historia del Santísima Trinidad. Comencemos con España. Durante el siglo XVIII, España experimentó importantes transformaciones políticas impulsadas principalmente por la Guerra de Sucesión Española y la llegada de la dinastía Borbón al trono. A la muerte de Carlos II de Habsburgo sin descendencia, se desató una guerra por la sucesión al trono español entre los partidarios del archiduque Carlos de Austria y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. La guerra finalizó con el Tratado de Utrecht en 1713 y reconocía a Felipe como Felipe V, el primer Borbón de España, pero bajo la condición de que las coronas de Francia y España no se unieran. Los Borbones, influenciados por el absolutismo francés, iniciaron un proceso de modernización y centralización del poder, sobre todo bajo Felipe V y su sucesor Fernando VI. Este proceso incluyó la abolición de los fueros y privilegios de los territorios de la Corona de Aragón con los decretos de Nueva Planta, fortaleciendo de esta manera el control real sobre todas las regiones de España. Durante el reinado de Carlos III, entre 1759 y 1788, se implementaron las llamadas reformas borbónicas, que tenían como objetivo modernizar la administración, el ejército y la economía. Estas reformas buscaban fortalecer la monarquía y mejorar la situación económica afectada por la decadencia del Imperio español. A nivel internacional,
España intervino en varios conflictos, como en la Guerra de los 7 Años, del 56 al 63, y apoyó a las colonias americanas en su guerra de independencia contra Inglaterra. La Marina española, por su parte, atravesó un proceso de declive y posterior recuperación impulsado por las reformas borbónicas. A comienzos del 18, tras la Guerra de Sucesión, la Marina española se encontraba en un estado de debilidad. España había perdido gran parte de su influencia naval, debilitada por las derrotas sufridas en conflictos anteriores, como por ejemplo la derrota ante la escuadra inglesa en la batalla de Vigo en 1702. Las flotas estaban por lo general mal mantenidas y la administración era ineficiente. Ante esto, se impulsaron reformas para revitalizar la marina. Se crearon los astilleros de Ferrol, Cartagena y Cádiz, donde se construyeron nuevos y modernos barcos de guerra. Asimismo, se reorganizó la armada bajo un enfoque más centralizado y eficiente, lo que permitió a España a empezar a reconstruir su flota. En la segunda mitad del 18, la Marina española recobró parte de su poder, participando en importantes conflictos como la Guerra de los 7 Años y más tarde apoyando a las colonias americanas. Sin embargo, continuó enfrentando desafíos en su capacidad de igualarse con la inglesa, que seguía siendo muy superior en tamaño y eficacia. Francia fue una de las potencias más influyentes de Europa durante el siglo XVIII, pero su política estuvo marcada por la decadencia monárquica y las crecientes tensiones sociales que culminarán en la Revolución Francesa. A pesar de que Luis XIV murió en 1715, su legado de centralización absoluta y expansión territorial dejó a Francia como la potencia dominante, aunque debilitada económicamente debido a sus costosas y continuas guerras. Bajo el largo reinado de Luis XV, los hechos más relevantes fueron la disminución del prestigio de la monarquía y el creciente poder de la nobleza. La economía francesa sufrió en parte por las guerras prolongadas, como la Guerra de Sucesión polaca, de 5 años de duración, así como la Guerra de los 7 Años, como es lógico, de 7 años de duración, en la cual Francia fue derrotada por Inglaterra, perdiendo la mayoría de sus colonias en América del Norte. El reinado de Luis XVI, que acabó abruptamente en 1793 con el rey en la guillotina, estuvo marcado por crecientes problemas económicos y sociales. Las malas cosechas, los impuestos excesivos y la deuda acumulada por las guerras agravaron la situación. En 1789, con la Revolución Francesa, el antiguo régimen colapsó y, finalmente, desapareció con la ejecución de Luis XVI en 1793. Hago aquí una pequeña pausa y, si queréis saber más sobre el proceso de incoación a Luis XVI por parte de Robespierre, os dejo en la descripción un vídeo para tratar sobre el mismo, así como en una tarjetita que aparecerá arriba a la derecha el link al vídeo en cuestión. En cuanto a la situación de la Marina francesa, esta se podría decir que fue un competidor directo de la inglesa, aunque enfrentó importantes derrotas y dificultades a lo largo del siglo. Tras sufrir una importante derrota durante la Guerra de Sucesión española, la Marina francesa experimentó un resurgimiento bajo el reinado de Luis XV. Se construyeron nuevos barcos y se llevaron a cabo reformas navales para modernizar la flota. Sin embargo, Francia tuvo dificultades para mantener una marina del mismo nivel que la Royal Navy debido a problemas financieros y a su enfoque en el ejército terrestre. Durante la Guerra de los 7 Años, la Marina francesa sufrió grandes derrotas a manos de los británicos, como en la batalla de Quiberon Bay. Estas derrotas resultaron en la pérdida de muchas de sus colonias en América del Norte y marcaron un punto bajo para la Marina francesa. La recuperación parcial tuvo lugar a finales del siglo XVIII, jugando un papel crucial el apoyar a los colonos americanos contra Gran Bretaña. La batalla de Chesapeake, en la que la flota francesa derrotó a los británicos, fue decisiva en la victoria de los colonos. Sin embargo, la situación financiera de Francia siguió siendo un obstáculo para mantener una marina competitiva a largo plazo. Inglaterra, y luego Gran Bretaña tras su unión con Escocia en 1707, fue un actor clave en el escenario europeo e internacional, destacándose por su desarrollo parlamentario y expansión imperial. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, la de Cromwell, el poder en Inglaterra
quedó firmemente en manos del Parlamento. Durante el siglo XVIII, la monarquía inglesa, bajo los reinados de los monarcas de la Casa de Hannover, Jorge I y Jorge II, quedó más limitada aún por el Parlamento. En este contexto, se desarrolló el sistema parlamentario con el surgimiento de los partidos Whig y Tory que dominaron la política inglesa. La figura del primer ministro se consolidó con Robert Walpole, siendo considerado el primer verdadero primer ministro británico. Gran Bretaña, asimismo, se consolidó como una potencia colonial, con el crecimiento de su imperio en América, India y el Caribe. Sin embargo, la Revolución Americana, que acabaría en 1783, y la posterior independencia de las 13 colonias supusieron una gran derrota. A pesar de esto, continuó con su expansión en otras partes del mundo, sobre todo en Asia y África. En la segunda mitad del XVIII, Gran Bretaña fue pionera en la Revolución Industrial, impulsando su economía y poder militar. Las innovaciones tecnológicas y el crecimiento del comercio llevaron a un auge económico que consolidó su posición como una de las potencias más importantes del mundo. La Royal Navy se consolidó como la marina más poderosa del mundo durante el siglo XVIII, desempeñando un papel crucial en el fortalecimiento del Imperio Británico. A diferencia de otras potencias europeas, Gran Bretaña invirtió considerablemente en su marina, consciente de la importancia de controlar las rutas marítimas y proteger su imperio colonial. En conclusión, el siglo XVIII fue una época de grandes cambios políticos en Europa. En España, la llegada de los Borbones trajo reformas y centralización. En Francia, las tensiones sociales y la crisis económica culminaron en la Revolución, que transformó el panorama político europeo para siempre, mientras que en Inglaterra se consolidó un sistema parlamentario, así como su poder imperial. Las dinámicas de poder entre estos países no solo influyeron en Europa, sino también en la expansión colonial y los conflictos internacionales, marcando el inicio de la Edad Contemporánea. Para el siglo XIX, momento en el que tendrá lugar la mayor parte de la historia del buque Santísima Trinidad que ocupa este vídeo, la alianza de Francia y España bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte obligó a España a integrar su flota con la francesa para intentar desafiar a Gran Bretaña, a pesar de que la marina española seguía siendo inferior a la británica en número y capacidad. Con las guerras napoleónicas, Francia se centró en la reconstrucción de su flota para desafiar el dominio naval británico. Sin embargo, la marina francesa siguió siendo inferior en disciplina y entrenamiento, además de estar marcada por derrotas importantes en la época anterior. Por su parte, la marina inglesa del XIX era considerada la más poderosa del mundo. El éxito de Inglaterra en la Guerra de los 7 Años y su capacidad para proteger su imperio colonial y las rutas comerciales le otorgaron el control de los mares. Con este control de los mares, pudieron imponer un sistema de bloqueos y una estrategia naval que estrangulaba los recursos de la Europa continental, que veía muy difícil el acceso a productos no solo de lujo, sino también de primera necesidad. Por otra parte, apareció la figura del almirante Nelson, cuyo liderazgo fue crucial para mantener la superioridad británica. Se convirtió en un héroe nacional tras su victoria en la batalla del Nilo, donde destruyó gran parte de la flota francesa en Egipto. Y, aunque falleció en la batalla de Trafalgar, su estrategia y su figura fueron capitales en la política inglesa del XIX. Y con esto pues concluimos el contexto político y el estado de las armadas en el siglo XVIII y al menos el primer cuarto del siglo XIX. Bueno, realmente hasta la batalla de Trafalgar, que es la que nos ocupa con el navío Santísima Trinidad. Veamos ahora cómo eran las tácticas de combate en la mayoría de los conflictos navales que tuvieron lugar durante esta época. Lo primero que hay que aclarar es que en la era de la navegación a vela, una batalla naval se daba entre una escuadra de buques y otra enemiga o varias aliadas. Un combate naval es lo mismo, pero se suele hablar de este tipo cuando los combates marítimos son entre unidades. Los buques se enfrentaban con diferentes tácticas, siempre teniendo en cuenta las maniobras que un buque de vela podía realizar. El viento, por tanto, era el elemento clave que había que aprovechar para llevar a buen término cualquier enfrentamiento. Las tácticas navales más importantes. Para utilizar un navío de línea en toda su potencia artillera era necesario formar la línea de combate. Esta consistía en colocar los navíos en línea
unos detrás de otros en sucesión, en apretada formación, para lanzar así toda la carga artillera sobre el enemigo, que también se batía en una línea similar en paralelo. Esta, al menos, era la táctica más utilizada. Los combates de este tipo no solían ser concluyentes y quedaban casi siempre como un mero duelo artillero sin excesivas bajas personales o materiales. Cuando una de las dos escuadras se encontraba en peor estado, simplemente huía. A mediados del siglo XVIII, los británicos principalmente empezaron a cortar la línea enemiga para envolver así su retaguardia y batirlos en superioridad numérica. Fue cuando las batallas navales se hicieron más encarnizadas. Esta táctica necesitaba que la escuadra se acercase en un principio en perpendicular al enemigo, soportando, eso sí, el fuego en hilera de los buques que iban a atravesar. Una vez cortada la línea, la escuadra atacante podía batirse en unas condiciones muy ventajosas. También es verdad que los británicos sacaron mayor tajada de esta táctica cuando españoles y franceses estaban en su peor momento y no tenían tripulaciones experimentadas, y por tanto sus líneas de combate eran por lo menos mediocres, lo que dificultaba la eficaz defensa que hubiera proporcionado una sólida línea de combate. Las averías sufridas por los buques de guerra son variables y dependen de la táctica empleada. Esto, por ejemplo, es lo que sucedió en la batalla de Trafalgar, donde se produjo una aplastante y humillante derrota franco-española frente a la Armada británica. Como hemos visto, los combates navales siempre incluían importantes descargas artilleras, y dentro de estas descargas artilleras podríamos hablar de diferentes tipos de tiros. El primero sería el tiro para desarbolar. Se refiere a la destrucción de la arboladura y de los aparejos del buque opuesto para ponerlo en dificultad o en la imposibilidad de maniobrar. Esta táctica era la más utilizada por la Real Armada, pero no reduce la capacidad destructora del otro barco y no provoca más que pérdidas ligeras. Está considerada como la principal causa de las derrotas marítimas españolas y francesas, que también seguían la misma táctica. Con el disparo a la arboladura se buscaba acabar con la posibilidad de maniobra y desplazamiento del buque enemigo, para después seguir disparando a placer o buscar el abordaje. Otro tipo de tiro era el tiro al casco, disparo a la altura de las baterías que buscaba la destrucción de la artillería, del material y de los artilleros enemigos. Esta táctica era la preferida por los británicos. Los disparos al casco ocasionaban una lluvia de astillas y escombros que originaban más bajas que el propio impacto de la bala en sí. A poca distancia, o a tocapenoles, como se decía, los disparos a bocajarro con balas o incluso doble bala podían ser devastadores. Los disparos al alcázar, castillo y toldilla se hacían con munición de metralla, al estar menos protegidas estas zonas que las baterías interiores, lo que podía ocasionar una gran mortandad si la tripulación atacada estaba agrupada. Normalmente, antes de efectuar un abordaje, se disparaba con metralla para despejar la zona. Esta táctica de disparar con metralla se realizaba para rechazar un abordaje. Por otra parte, tenemos el tiro bajo la línea de flotación o a la lumbre del agua de la embarcación. Este tipo de tiro era de una eficacia relativa. La bala podía atravesar la muralla de madera, pero las fibras de la madera tienden a enderezarse después de su paso y el carpintero y sus ayudantes pueden reparar prontamente la avería. En contra de lo que pueda parecer, era muy difícil hundir un buque a cañonazos en combate, ya que además del gran aguante del casco, había situados en ambas bandas del sollado y junto a los costados unos pasillos que corrían de popa a proa, llamados callejones de combate. Por ellos se desplazaba la dotación libremente durante el combate y se facilitaba el reconocimiento de los costados y la reparación de los balazos a la lumbre y la reparación de los balazos por parte de carpinteros y calafates. Asimismo, podríamos definir otro tipo de tiro, que sería el tiro en hilera o en enfilada. Este es el tipo de disparo más buscado en una batalla naval. La maniobra consiste en pasar sobre la proa o la popa del adversario, que era la zona más vulnerable de un buque, fulminándolo con toda la artillería disponible. Dada la posición del buque al que se está ofendiendo, este no podía replicar o lo hacía de una forma mínima, pues en proa y popa se colocaban muy pocos cañones. Si el buque atacado perdía el timón o era desarbolado, no podría siquiera maniobrar para presentar su costado y se encontrará en serios aprietos
lo que normalmente conducía a la rendición del navío. ¿Cómo se producía y se desarrollaba el combate? En el momento de avistar un barco enemigo, se toca a zafarrancho de combate. El capitán de navío, cuando era un navío de línea, se colocaba en la toldilla junto con varios oficiales y guardamarinas. Estos últimos se ocupaban de observar continuamente las señales provenientes del buque insignia y comunicarlo inmediatamente a sus superiores. También eran los encargados de seleccionar las banderas de señales para izarlas cuando el comandante lo ordenaba. El segundo comandante ocupaba su puesto en el castillo de proa, es decir, en el lado opuesto del buque, para evitar que el fuego del enemigo matara a la vez a los dos mandos principales del barco. Si el capitán de navío moría o tenía que dejar el mando por estar herido, entonces el capitán de fragata ocupaba el puesto en la toldilla. Podía pasar, como en el caso del navío montañés en Trafalgar, que por la muerte de los dos capitanes se hiciera cargo del buque un teniente de navío. Según decidiera el comandante del buque, las embarcaciones menores podían ser echadas al agua antes o durante el combate, pero estas debían estar preparadas para ser utilizadas en cualquier momento. Valga como ejemplo las ordenanzas de 1793, igualmente será del cargo del contramaestre tener zafos y prontos los calabrotes para remolque y estar preparado a echar a la mar las embarcaciones menores y que sus patrones tengan en ellas los remos, timón y cabos de remolque, y si se llevase algún bote al agua por la parte opuesta al fuego, se le dará doble amarra y se destinarán 2 hombres a su custodia y cuidado de que no golpee contra el costado, y zafar los destrozos de maniobra que cayeren en él. Y se tendrá en el bote algún repuesto de planchas de plomo, tapabalazos, estopa, masilla, cuero, clavos y estoperoles para el pronto reparo de cualquier urgencia. Las hamacas eran retiradas de los puentes y colocadas en las batallolas de la cubierta superior para dar una cierta protección contra la metralla, las balas de mosquete y las astillas de madera. Los hombres de las baterías se protegían la cabeza con una especie de turbante hechos de trapos para evitar que las astillas proyectadas les impactasen la cabeza, y era común despojarse de la camisa para evitar que una herida por la astilla o bala de fusilería se introduzca en el cuerpo con restos de ropa, pues esto aumentaba las posibilidades de provocar una infección fatal. Asimismo, se echaba arena en las cubiertas para evitar resbalones por la sangre que habría en los combates. En las baterías de cañones, las portas son abiertas y los cañones son cargados. Esta maniobra es quizás la más compleja. La carga por la boca necesita hacer retroceder los cañones. Un cartucho de pólvora es introducido en el interior del cañón con la cantidad de pólvora ajustada a lo que se pretende, es decir, mayor carga para lanzar el proyectil más lejos. El cabo del cañón ajusta la altura mediante una cuña que se encuentra en la parte inferior de la pieza según el objetivo, si era la arboladura o al casco. La mecha se encendía en el oído del arma, que contiene una pequeña cantidad de pólvora para poder hacer ignición en el cartucho del interior del ánimo. Con el botafuego se hace saltar la carga de pólvora impulsando la bala al exterior. Entonces, una llama brota de la boca, una detonación fuerte resuena y la cureña retrocede con violencia, siendo detenida por los aparejos y los cables de cáñamo que retienen el cañón a cada lado de la porta. 2 sirvientes frenan el cañón gracias a unas palancas llamadas espeques que se colocan en las ruedas, aprovechándose esta inercia para asimismo cargar de nuevo. Con las pavesas se limpia el interior del cañón, evitando de esta manera que los restos puedan hacer explotar el cañón y ocasionar un grave desastre. Para el manejo de un cañón de 24 libras se necesitaban normalmente una decena de artilleros, que también se ocupaban del cañón opuesto de la otra banda cuando hacía falta. Los cañones de menor calibre necesitaban proporcionalmente menos sirvientes. En caso de tener que disparar las 2 bandas al mismo tiempo, los artilleros se repartían, disminuyendo por tanto la cadencia de tiro. Pero este tipo de disparo a 2 bandas no era lo más frecuente. En otras ocasiones, el estado de la mar hacía que sea posible utilizar las baterías más bajas, ya que el oleaje podría penetrar por las portas con el evidente peligro que ello supone, y había que hacer uso solo de la batería más alta, con la pérdida de potencia de fuego que eso suponía. Mantener la cadencia de tiro
supone a los artilleros conservar su sangre fría. El ruido, el calor, el humo, la proximidad del adversario, las astillas, los gritos de los heridos y de los agonizantes transformaban el espacio de las baterías en un auténtico infierno. Era común que en los combates navales se produjesen abordajes. Algunos infantes de marina y marineros provistos de mosquetes se subían a las cofas o vergas del buque para tener una posición elevada y ventajosa a la hora de ejercer de tiradores, en busca de oficiales y artilleros de la cubierta del navío enemigo. Otros infantes se organizaban para dar cobertura a los trozos de abordaje o bien bajaban a las baterías interiores para disparar por las portas de los cañones cuando estos se retiraban para cargar de nuevo, buscando acabar con los artilleros de las baterías del enemigo. El trozo o grupo de hombres encargado del abordaje solían ser marineros e infantes que tras el despeje de la cubierta enemiga, por medio de la artillería del alcázar o castillo y que batían con metralla, se lanzaban al buque contrario para intentar la rendición por medio del ataque cuerpo a cuerpo. En este se utilizaban granadas, picas, pistolas, mosquetes, sables y hachas de abordaje. Cuando un buque, ya sea tras un abordaje o por el uso de la artillería, se rendía en una batalla naval, el pabellón nacional era arriado y encima de él se colocaba la nueva bandera del apresador. El capitán o el oficial de mayor rango con vida rendía su buque a un oficial enemigo entregándole su espada como gesto simbólico de este acto. El buque apresado entonces pasaba a ser mandado por el oficial de presa, que solía ser un teniente de navío u otro oficial de menor rango, más medio centenar de hombres para marinarlo a puerto amigo. Los prisioneros eran bajados a las bodegas del navío y selladas las escotillas. Con vigilancia, por supuesto. Podía pasar que la tripulación prisionera, aprovechando alguna ventajosa circunstancia, se apoderara de nuevo del navío, represándolo y tomando como prisioneros a los antiguos captores. Por eso, los oficiales prisioneros eran normalmente llevados al buque apresador, donde estarían más controlados. Tras cualquier combate, el oficial de mayor rango del buque debía hacer un informe indicando de forma precisa, siempre que fuera posible, cualquier incidencia en la batalla y su resultado, incluido el número de muertos, como de heridos, así como los daños sufridos en su buque. Para rendir el propio navío, había que tener por ordenanza una reunión de los oficiales principales para evaluar si el estado del navío y las bajas en la tripulación así lo exigían. La rendición de un navío debía suponer la última opción posible para un capitán tras agotar todas las demás posibilidades y esfuerzos por no rendirse, ya que de no ser así podía enfrentarse a un consejo de guerra, tras la obligatoria investigación que se realizaba cuando un buque se había rendido. Ello podía costarle el cargo, con la deshonra que ello suponía, y las penas privativas temporales. Si un comandante de un buque se rendía tras la imposibilidad de sostener el combate, bien por falta de hombres o porque el estado del barco no daba para más, los oficiales no tenían por lo general nada que temer en el consejo de guerra. Por ello, normalmente cuando un navío de línea se rendía quería decir que la mortandad en su tripulación era enorme y que el buque quedaba en muy mal estado. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en la serie de la carrera del Glorioso. Los combates navales podían prolongarse durante más de 10 horas y eran, por lo general, espantosos. La imposibilidad de huir hace que las batallas navales sean encarnizadas e intensas. Hay que vencer o morir. Las heridas que presentan los hombres pueden ser atroces. Pueden morir aplastados por el peso de un cañón que retrocede tras el disparo, atropellando a cuanto desprevenido encuentra a su paso, o reventados por la explosión de un cañón defectuoso o con mucho uso seguido. El contacto de la bala de un cañón enemigo con el casco podía crear una lluvia mortífera de astillas que podía dejar a un hombre desangrado en cuestión de minutos. No eran raros tampoco los que quedaban tuertos por alguna astilla perdida. En estos combates no es raro morir descabezado, y tras la batalla se pueden ver despojos y miembros humanos por doquier, y no digamos el daño que puede ocasionar una palanqueta. Esto es, una bala encadenada. Por ejemplo, el Victory de Nelson sufrió 9 muertos por el disparo de una sola de estas palanquetas que precisamente salió del Santísima Trinidad. La metralla, por su parte, fusila a todo aquel que tenga la mala fortuna de ponerse a tiro. Si hubiera un abordaje, las hachas, sables y demás armas blancas producen heridas tan terribles que muchos mueren desangrados tras cortes traumáticos de manos, gargantas
y en otras partes del cuerpo. Por si el fuego enemigo fuera poco, quedan los aplastamientos por caída de escombros como vergas, cabos y demás material de las arboladuras que caen en las atestadas cubiertas. Un mástil que se viene abajo en cubierta puede aplastar a una veintena de hombres en un momento y llegar del impacto a la primera batería. Así pues, como hemos visto, las batallas navales quizás sean las más brutales de cuantas tenían lugar en el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. Los muertos en pleno combate, por su parte, son lanzados por las portas para evitar que obstaculicen las baterías, y los heridos son evacuados a la enfermería, apartada del puente y bajo el nivel del mar, para evitar que sus gritos trunquen el espíritu de los combatientes. La cámara baja es pintada en rojo para que la sangre quede algo más disimulada. El cirujano se limita primeramente a cuidados urgentes, en tanto que los heridos afluyen. En las horas que siguen, practica intervenciones en un lugar impropio a todo acto médico, con los limitados medios de los que a menudo cuentan a bordo. Estas intervenciones se efectúan, por supuesto, en ausencia de toda asepsia y sin anestesia, y la pérdida del conocimiento del operado es a veces buscada gracias a una sangría o con empleo de alcohol, con el fin de ahorrarle sufrimientos. Las amputaciones son frecuentes y la posibilidad de supervivencia de los heridos más graves es escasa, debido a terribles infecciones en tan insalubres condiciones. Tras el combate, los muertos eran envueltos en sus hamacas y lanzados al agua con una bala de cañón como lastre, tras una breve ceremonia religiosa oficiada por el capellán. Esto es básicamente lo que se daba en una batalla naval de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Si la vida normal en el mar era ya dura, súmese la de un combate marítimo y tendremos seguramente uno de los peores escenarios bélicos a los que se podría enfrentar cualquier hombre de aquella época. Y con esto vamos a ir concluyendo esta primera parte del Santísima Trinidad. En el próximo vídeo nos centraremos ya en la embarcación en sí y veremos toda su singladura. Como os he dicho al principio, likes, comentarios y suscripciones son bienvenidas, así que sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.